Hola, mi nombre es Marcela Díaz Aguillón y pertenezco al programa de Derecho de la Universidad Alexander von Humboldt. Junto con mi compañero Joan Hernández hicimos un análisis sobre la capacidad y sobre la nueva Ley 1996 del 2019. Como una definición general, podemos decir que la capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones o la facultad más o menos amplia de realizar actos válidos y eficaces en derecho. La capacidad de la capacidad se tiene que decir que se da tanto en personas jurídicas como en personas naturales. En personas jurídicas se tienen que cumplir ciertos requisitos, pues se entiende que la capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones está determinada por el alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por medio de la representación a través de una persona física, tanto judicial como extrajudicialmente. En personas naturales adquirimos la capacidad eh, como la aptitud que tienen las personas físicas para ser sujetos de obligaciones, ya sean de activos o de pasivos en las relaciones jurídicas. Se debe de decir que la capacidad como atributo de la personalidad se puede dividir en dos: de goce de derecho, que es la aptitud de la persona para adquirir derechos y que se conoce más por la capacidad adquisitiva o esencial. Y también está la capacidad de ejercicio de voluntad o de hecho, y esta es la aptitud de una persona para administrar por sí sola sus derechos, para ejercerlos, y se conoce como legal. Entonces, esta capacidad legal se dice que es el atributo más esencial de la personalidad jurídica de una persona, considerando como aquella aptitud para ser titular de derechos y ejercerlos de forma autónoma. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar un poco sobre la ley. Para aclarar los puntos que me quiero referir sobre la ley, vamos a ver una definición de discapacidad, pues es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Qué vamos a ver en esta ley? Vamos a ver que las personas eh, discapacitadas ya no van a ser como tal incapacitadas para ejercer sus derechos, porque son sujetos de derechos, porque con esta ley Colombia progresó y avanzó y evolucionó en su norma y va a evolucionar en su jurisprudencia, porque conforme a los derechos humanos y conforme a muchos tratados internacionales, ya se incluye en mi país a las personas con discapacidad como personas y sujetos de derecho que tienen la capacidad de ser titulares de obligaciones. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de esta ley? Y es que siempre con esta ley se presume como la capacidad legal de todas las personas sin distinción, y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Por ello, la Ley 1996 del 2019 elimina la figura de interdicción, lo que quiere decir que a partir de la promulgación de la ley no se podrán iniciar procesos judiciales para decretarla, y tampoco se podrá solicitar que una persona que se encuentre bajo esta medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. Ahora más adelante les voy a comentar qué va a pasar con estas personas que en el 2018-2019, antes de agosto, estaban como tal tramitando estos procesos de interdicción ante un juez. El régimen, así se llama la ley 1996, se llama régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El artículo 1 de esta dicha norma hace relación a los derechos humanos y da garantía a la vida, a la dignidad humana, y esta ley acobija muchísimos principios
que ya los vamos a ver como tal más adelante. En el artículo 3 me hace unas definiciones porque la ley es clara y expresa. Entonces, en los actos jurídicos me dice que estos actos jurídicos van encaminados a producir efectos jurídicos como tal. Y los actos jurídicos con apoyos, que ahora les voy a explicar la figura de los apoyos. Estos son actos jurídicos que realizan por la persona titular. La persona titular sería la persona en condición de discapacidad. Ahora sí, el titular del acto jurídico es un mayor de edad, que su voluntad se manifiesta en un acto jurídico determinado. El apoyo como tal, estas son asistencias para que se ejerza la capacidad legal. La capacidad de esta asistencia va más arraigada a una asistencia de comunicación, y esta asistencia también va arraigada para la comprensión de los actos jurídicos o sus consecuencias, y para la manifestación de la voluntad y preferencias personales del titular como tal. Estos apoyos se dividen en apoyos formales, que estos apoyos formales facilitan el reconocimiento de la voluntad de los actos reconocidos por la presente ley. Y los ajustes razonables son como tal cuando se requieran solamente en casos particulares. La valoración de los apoyos se hace conforme a un proceso con estándares técnicos. Y todo esto compila más que todo la comunicación del titular. ¿Qué pasa? Esta comunicación tiene que ser más incluyente y no tan delimitada a la voluntad del titular en condición de discapacidad. Eh, esta ayuda a la comunicación siempre se tiene que dar y a entender y a explicar en los diferentes idiomas, o se tiene que dar a entender conforme para que el titular lo entienda. Entonces se puede dar en lengua de señas colombianas, como visualización de textos, lenguaje braille, comunicación táctil, dispositivos de multimedia de fácil acceso, mensajes escritos, sistemas auditivos y el sistema de las TICs. Como tal, siempre se va a dar un conflicto de intereses. Lo que se quiere solventar es que estos apoyos no tengan ningún tipo de intereses para que expresen la facultad, la voluntad de como tal del titular. Entonces, este conflicto de intereses se pueden dar en lo laboral, en lo personal, en lo profesional, en lo familiar y en los negocios, pues estos factores pueden llegar a afectar seriamente el desempeño de las decisiones imparciales y objetivas de las funciones que deben de desempeñar como tal, como apoyos. Em, Disculpen. Los principios de esta ley se basan en la dignidad, la autonomía, la primacía de la voluntad, la no discriminación, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Estas primacías de la voluntad va también muy acompañado de las preferencias de la persona titular del acto jurídico, como les decía ahora. Siempre va a primar, a partir de la promulgación de dicha norma, la voluntad del titular. Entonces, ¿qué pasa también con un punto como el de la accesibilidad? La accesibilidad siempre, hay una cosa que debemos diferenciar, que es el acceso a la accesibilidad. El acceso como tal a obtener estas personas titulares como este apoyo, y la accesibilidad, que estos apoyos sí le garanticen una debida autonomía a él como titular, que nunca esté como tal viciado. Acá es una imagen informativa que nos da el Ministerio de Justicia, que dice que a partir de esta norma se prohíben iniciar procesos de interdicción en Colombia y se reconoce la capacidad legal. Acuérdense que esa era como la más importante de los atributos.
de las personas con discapacidad mayores de edad. Ahí también pone un requisito que es mayor de edad. So pena de que los menores de edad con discapacidad también pueden adquirir una figura de apoyos, pero en este caso no se obligarían totalmente como a adquirir deudas o algo así, sino que se les daría más la capacidad legal como para representarse ellos mismos conforme a este apoyo. O sea, ya no se habla como tal de unos curadores, sino de apoyo, según dicha norma. Otro factor que me pareció muy relevante de esta ley es que es cómo los legisladores integran y no permiten que más que en este país hayan más normas que sean discriminatorias para estas personas. Entonces dice que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de derechos como laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. Como tal, ya ahora vemos muchas personas en condición de discapacidad que trabajan, laboran, ellos también son objeto y sujetos de adquirir estas obligaciones laborales, de adquirir estas remuneraciones. Entonces, me parece algo muy enriquecedor para nosotros como abogados saber que ahora algunos trámites en la notaría y ante los jueces van a cambiar un poco por esta figura de los apoyos y por esta adición que le dan a las personas con discapacidad, como alegándoles más la capacidad legal. Yo sé que van a cambiar muchos trámites, pero sin embargo es muy buena la figura. Estamos con los apoyos formales, que estos apoyos formales son reconocidos por la presente ley y facilita el reconocimiento de la voluntad de los titulares. Como tal, los apoyos, como ya les decía anteriormente, eh, sirven o entran a funcionar como en dos formas, en la asistencia para la comprensión de actos jurídicos o sus consecuencias. Una persona con discapacidad puede solicitar un apoyo para que comprenda el acto jurídico y le explique a esta persona con su debida determinación, con su debido lenguaje, a qué acto jurídico se está como tal la persona suscribiendo, o sea, sus consecuencias, o sea, le explica todo. Y también están los apoyos para la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. Estos apoyos ahí es cuando yo digo que actúan conforme a la autonomía y conforme a la voluntad de los titulares. Obviamente no van a hacer las cosas ilegales, todo en su debida norma, todo con su debido proceso, pero siempre va a primar la voluntad de, de la persona en condición de discapacidad. Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de dos mecanismos. Uno es a través de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que prestarán apoyo en la celebración del mismo. Ojo, también las personas jurídicas pueden dar la asistencia para la comprensión y la asistencia para la manifestación de la voluntad de la persona en condición de discapacidad. Y dos, a través de un proceso de jurisdicción voluntario verbal sumario, según sea el caso, para la asignación de apoyos denominados proceso de adjudicación judicial de apoyos. Ya no aparece la figura interdicción, ya aparece proceso de adjudicación judicial de apoyos. Bueno, de esta norma cabe resaltar que se tienen que decir muchísimos puntos y dentro de estos puntos es comparar como tal la ley anterior con la nueva y como ya les he venido reiterado varias veces, han desaparecido unas figuras, pero por si bien ustedes saben que esto es un avance al derecho colombiano, que lo único que permite es la inclusión de una comunidad en Colombia que
por mucho tiempo fue desconocida. Muchas gracias.